Gloria a Dios. Aleluya. Esta es la temporada del año en que casi el mundo entero más énfasis está haciendo en el amor, estas temporadas. Aunque tristemente en la mayoría de los casos no se tiene la verdadera conciencia de qué se trata. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, en este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 4, del 7 al 8, encontramos algo mucho más excelente. Y es que el amor, contrario a ser un concepto superficial o frívolo, este debe ser ferviente o hirviente. Recuerde que decía en el versículo 8, decía, ante todo tener entre vosotros, ¿qué dice? Ferviente amor. Y ferviente quiere decir hirviente. ¿Cómo debe de ser el amor? Ferviente. Un amor que está hirviendo. No sé si usted, las mujeres saben más eso, que están en la cocina, la olla cuando está hirviendo ese sancocho, ese caldo de pescado, ¿verdad? Como hierve. ¿Sí o no? Está hirviendo. ¿Qué quiere decir que está hirviendo? Se está cocinando. Hay un calor poderoso en esa olla. Meta usted, va a ver el termómetro a cuántos grados de temperatura está. A veces nosotros estamos tan fríos que si le metemos el termómetro vamos a quedar avergonzados. Gloria al nombre del Señor. Esto es sumamente pero muy esencial de poder tratar este tema en este día, siendo la más importante de las prioridades, lo que es el amor ferviente o hirviente. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos está hablando de lo que deben ser nuestras prioridades, porque siempre nosotros debe haber algunas prioridades, ¿no? Pero en el cielo hay prioridades que el Señor quiere que usted y yo sepamos, y Él se las comunica por medio del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Está diciendo que estamos en un tiempo donde cada vez vemos que se acerca el final de la humanidad. Por eso debemos considerar cuáles son las prioridades nuestras. Estamos al umbral de la venida de Cristo. Estamos al umbral del final de la humanidad. Entonces, de eso es que se hace mención aquí, prioridades. El fin se acerca. ¿Qué dice número 1? Sean sobrios. Sean sobrios. Esta es la advertencia del Espíritu Santo hoy para la iglesia y para la iglesia en general, pero en especial para nosotros en este día. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pedro, inspirado una vez más por el Espíritu Santo, habla de que el fin se acerca. Si esto se dijo hace más de 2000 años atrás, analicemos entonces o pensemos por un momento qué debemos pensar 2000 años después, que estamos ya en este tiempo, hace más de 2000 años después. Si Pedro dijo esta palabra hace más de 2000 años atrás, entonces, ¿qué debemos estar pensando en el día de hoy? Pedro dice, el fin se acerca. Ellos estaban viendo que ya el fin se acercaba. Entonces, y ahora nosotros, y probablemente algunos de ustedes te hacían la pregunta, ¿y por qué no ha venido ya? Dicen que viene y ¿por qué no ha venido? Yo no veo nada que ha venido. ¿Sabe por qué el Señor no ha venido todavía? El Señor no ha venido todavía porque probablemente usted necesita afirmarse en el Señor. Lo voy a aplicar personalmente acá. ¿Estamos acá? Nosotros sabemos muy bien, cada uno de nosotros estamos conscientes. Si usted tiene el Espíritu Santo, yo estoy seguro que usted está consciente que muchas veces estamos cojeando de las dos piernas, por no decir otra cosa. Estamos en dos aguas. Estamos con un pie en la iglesia y con otro allá afuera.
¿Estamos acá? Estamos un día con el Señor, pero luego estamos 2, 3 semanas fuera del Señor. El Señor no ha venido por la grande misericordia que tiene, porque Él dice en la palabra de Dios que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se vuelvan al arrepentimiento. Cristo no ha venido ya porque hay gente que todavía necesita ser salva. Hay gente que necesita que le hablemos la palabra de Dios. Que le hablemos al impío, al vecino. Y de ahí es que la necesidad de este ministerio que estamos orando para que Dios toque su corazón y usted abra ese hogar, esa casa para abrir células. Porque en las células se predica la palabra de Dios, se enseña la palabra de Dios. En la Biblia vemos en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva se movía más en la iglesia celular, en las casas, dice la Biblia. Se predicaba y se enseñaba en las casas. Ahí se hacían los cultos, los minicultos. Se enseñaba la palabra de Dios. Y muchos lamentablemente hasta mandaron sacando la célula de su casa. Pero un día darán cuenta a Dios, no a nosotros. Lo darán cuenta al Señor. Y creen que eso es algo superficial. No, Señor. Si usted no le toma en serio eso, Dios pasará una factura tarde que temprano. Pero Dios quiere darse a conocer al mundo entero para que sean salvos, para que no se pierdan, para que no se vayan al infierno. Dios quiere darse a conocer a toda la humanidad. De ahí que estamos diciendo, quiere darse a conocer a sus vecinos, a sus familias, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio. ¿Será posible que usted pueda abrir su hogar para que demos un estudio bíblico una vez a la semana ahí? Es nuestra iglesia, nuestro ministerio se mueve con el ministerio celular, no el celular de hablar, células donde se hace grupitos pequeños, familias, ¿verdad? Para enseñar la palabra de Dios. Amén, amados hermanos. Si alguien quiere disponer ese hogar, mire, magnífico. Estamos orando por eso. Ahí vamos por una hora, predicamos la palabra de Dios, cantamos un corito, ¿verdad? Compartimos la palabra. Usted puede compartir la palabra. Ahí usted tiene toda la oportunidad de compartir la palabra, hacer preguntas, etcétera, etcétera. No es como acá en la iglesia, pero en el hogar usted puede hacerlo. Así que esa es la idea de Dios, que el mundo conozca que hay un Dios que quiere salvarlos, que no quiere que perezcan. Ese es uno de los propósitos fundamentales del Evangelio de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Por eso está diciendo ahora una de las cosas ante la venida, ante que el fin ya se acerque, está cerca. Una de las cosas que está diciendo el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro: sean sobrios. Gloria al nombre del Señor. Si esto se dijo entonces hace más de 2000 años atrás, entonces quiere decir que estamos más cerca que nunca, ¿no? La venida de Cristo está más cerca que nunca. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de que Dios le ha revelado, de que Dios le ha hablado? ¿Verdad? Dios está hablando, mostrándonos que Él viene pronto. Y usted escucha, ¿verdad? Ministros que están diciendo, Cristo viene pronto, es que va a venir ya pronto. Solamente usted mire la condición mundial, cómo está. Y cuando lee la Biblia, usted se va a tomar en cuenta que eso es lo que está sucediendo actualmente a nivel general en el mundo entero. Se ha cumplido la profecía bíblica al pie de la letra. ¿Qué falta? Simplemente
la venida de Cristo, pero la venida de Cristo dice que va a venir cuando el mundo entero se haya predicado la palabra de Dios. ¿Estamos acá? Gloria al nombre del Señor. Entonces, Dios está cumpliendo por doquier, ante nuestras narices, se está cumpliendo todo lo advertido por nuestro Señor. Esto debe llevarnos a poner asunto en que Dios nos está diciendo que hay prioridades que debemos poner más importantes, ya que esta era final de la vida se está acabando. Y una de las primeras cosas que nos está diciendo el texto bíblico, sed pues sobrios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 dice, sed pues sobrios. ¿Estamos acá? Y esto de sobrios nos está hablando de que no haya nada que nos domine. De que no haya nada que te domine. Que nada ni nadie lo domine. Que no haya nada que esté controlando su vida o su carácter. Excepto el Espíritu Santo de Dios. Él es el único que puede controlar mi vida. Él es el único que puede dirigir y controlarme y guiarme mi vida en todo sentido de la palabra. Pero Dios no quiere que tú estés controlado por algo que va a dañar tu relación con el Señor. Hay gente que está controlado por ciertas cosas, como por ejemplo la pornografía. Lo tiene controlado ahí, no puede salir la gente de ahí. Ahí está. Está como atado, como amarrado y no pueden salir de ahí. O sea, ese espíritu, ese demonio lo tiene controlado. Estamos acá, lo tiene dominado. Nada te puede dominar a usted. Si usted es un hijo de Dios, debe cuidarse de estas cosas, debe de estar alerta. ¿Qué es lo que me quiere? ¿Qué es lo que me quiere atraerme? ¿Qué es lo que me quiere a mí dominarme? Debemos estar alertas, hermanos, porque esa es una de las cosas que la gente ni se toman en cuenta. Cuando vienen a ver, ya están atados. Y uno de los síntomas es que cuando viene a ver, estás atado, comienzas a faltar de la iglesia, comienzas a dejar de orar, comienzas a dejar de tener ese hábito habitual de leer la palabra de Dios, ya no lees frecuentemente, etcétera, etcétera. Eso es que algo te está dominando. ¿Me están entendiendo, amados hermanos? Lo que sí debe dominarte, repito, es el Espíritu Santo de Dios. Él sí te va a llevar cada día a experimentar la presencia, la gloria de Dios. Te va a llevar a ti con un deseo profundo de buscar de las cosas de Dios. Si tú tienes este deseo, este sentir en tu corazón, en tu vida, que sientes el anhelo por las cosas de Dios, te garantizo que ahí está el Espíritu Santo. ¿Estamos acá? Y prepárate, porque Él te va a guiar a lugares donde que Dios te quiere llevar a nuevos niveles. Él te va a ir ascendiendo. Él te va a ir mostrando el camino. Él va guiando el camino. Lamentablemente nosotros muchísimas veces hemos tenido que, nos hemos guiado nosotros mismos. Hemos caminado sin pedir dirección al Señor. Pero debemos dejarnos de guiar del Espíritu de Dios. Sobrio, en el diccionario bíblico Holman dice, significa persona que se caracteriza por su autocontrol, seriedad y sano juicio moral. Muchas personas han caído en las trampas de la droga, en las trampas del alcohol. Otros están atrapados en adicciones diversas. ¿Estamos acá? A mí me han confesado, ¿verdad?, que están atrapados gente
en cosas que no pueden salir. Y hacen la lucha que quieren salir, pero no pueden salir. Entonces, debemos de ser cautelosos. ¿Qué me está tratando de atrapar a mí? ¿Estamos acá? ¿Qué cosas hay que están queriendo dominar mi mente? A veces usted se deja de dominar de la mente por los dardos que usted recibe cada día, porque el diablo diariamente está tirando dardos. Si usted no se reviste de oración, si usted no se reviste de la presencia de Dios, cada día el enemigo está tirando dardos para hacerte perder el control y seas dominado de aquellos dardos. Por ejemplo, te tira dardos de pensamientos malos. ¿Cuántos han experimentado? Y tú te quedas con eso. Y muchas veces son dardos del enemigo que te llevan a odiar al hermano, a pensar mal del hermano, a pensar mal de la hermana. Y tú te dejas gobernar, dominar de ese pensamiento, que se llaman dardos en la Biblia. Tenga cuidado, hermano, porque eso va a dañar su relación con el Señor. Le daña su relación con Dios, hermano. Y mucha gente queda abrazado con eso. Ay, porque esa gente del Ecuador, esos son malos, malucos que son. Si tú te dejas llevar por eso en tu mente, el afectado va a ser tú. Es usted el que va a dejarse, se va a afectar. Está siendo dominado. ¿Estamos acá? Antes bien, en ese momento que el diablo está tirándote dardos a tu mente, dardos de maldad, pensamientos de maldad, malicia o de maldad, comienza a reprenderlo. En el nombre de Jesús tú tienes que saber que eso es un demonio, es un espíritu malo que está queriendo, ¿verdad?, tomar posesión en tu mente para que tú actúes mal. De ahí que viene muchas veces hasta los suicidios. Matan a la mujer, matan al hombre, matan a la gente, porque tienen esas intenciones, escuchando y mirando las voces que escuchan en su mente. Tenga cuidado porque eso es serio. Gloria al nombre del Señor. ¿Verdad? Entonces la gente está muchas veces atrapado por esto. No se deje de atrapar, hermano. Permítale que el Espíritu Santo sea guiándolo en todo tiempo. Gloria al nombre del Señor. Porque el Espíritu Santo sí no le va a llevar ni guiar a ningún acto de maldad. El Espíritu Santo le va a llevar a guiar, a hacer las cosas, el anhelo del Señor. El Espíritu Santo le va a inquietar a usted a orar. El Espíritu Santo le va a inquietar vigilar. El Espíritu Santo le va a inquietar, ¿verdad?, de estar en una iglesia, de estar buscando el rostro del Señor. El diablo no quiere nada. La carne no quiere. Pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu de Dios anhela que usted y yo permanezcamos en esa comunión constante con el Dios del cielo. Y la gente que conoce al Dios del cielo, es imposible que viva desconectada de Él. No puede vivir sin su presencia. Y una de las cosas también que debemos preguntarnos es: ¿qué hay que me está dominando? ¿Qué cosas fuera de mí me están controlando? Hoy en día la mayoría entre la gente adulta y los menores, incluso los niños, están siendo controlados por las redes sociales, por juegos, etcétera y etcétera. Estamos siendo dominados, controlados. No que las redes sociales sean malas si las sabemos usar, pero si la usamos para malicia, ahí sí. Sabía que Dios está escribiendo un diario, hay ángeles que están escribiendo un diario de lo que nosotros estamos haciendo. No importa si estás solo, sola por ahí, ¿verdad? ¿Qué estás viendo? ¿Qué es lo que examinas? ¿De qué estás siendo dominado? ¿Estamos acá? Pero cuando está el temor de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, es diferente. Totalmente diferente.
El diablo no tiene poder sobre su vida. El diablo no tiene control sobre su vida. A mí me llamó Dios. El Señor tiene el control de mi vida. Nuestra mente es la mente de Cristo ahora. Por eso debemos de pensar solamente, ¿verdad?, en las cosas bíblicas, en la Biblia, en la palabra de Dios. Debemos de llenarnos de la palabra de Dios para que lo que hablemos de parte de Dios. Por eso dice que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que esté abundando en nosotros, si más yo veo novela, pues de eso voy a hablar, de eso voy a reflejarme. Pero si más usted está involucrado en la palabra de Dios, más usted está en lo espiritual, involucrado en la iglesia, en esto y en el otro, usted va a ver que usted va a estar, ¿verdad?, destilando, emanando algo espiritual que los demás van a poder notar en su vida. ¿Estamos acá? Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Pero la orden del Espíritu Santo es de mantenerse sobrio, según este capítulo 1 de Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice: sed pues sobrios. Esa es la orden del Espíritu Santo a la iglesia, de cómo debemos de mantenernos en estos tiempos finales, porque estamos hablando de los tiempos finales, ¿no? ¿Cómo debemos mantenernos en estos tiempos finales? Sobrios, sobrios, hermanos. Ya habíamos hablado que sobrio es una persona que se caracteriza por su autocontrol. ¿Estamos acá? No te dejes dominar de nadie. El diablo no te puede dominar. Las cosas que el enemigo te está tirando, trampas, ¿verdad?, no te pueden hacer caer. Los vicios no te pueden hacer caer. Porque tendrás dominio propio, bendito el hombre Señor. Que nada ni nadie lo controle, amado hermano. Que nada ni nadie lo domine su mente. A menos que sea el Espíritu Santo de Dios quien domina todo tu corazón. Tu vida debe estar controlada por el Espíritu Santo de Dios. Nada puede tomar el control en su vida. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice algo, ¿verdad? Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos ¿de qué? Ser llenos del Espíritu Santo, hermano. Hay gente que ha perdido el control de su vida, y a veces, como no está lleno de Dios, busca satisfacerse con algo. Buscan algo con que satisfacer su vida, su corazón. Y lamentablemente muchos toman malas decisiones, se van, ¿verdad? Se encuentra un amigo, le ofrece una cerveza, le ofrece un cigarrillo y piensan que eso le va a satisfacer. Pero aquí el Espíritu Santo está diciendo: antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es la orden del Espíritu de Dios? Sean llenos de su presencia, sean llenos de la presencia del Espíritu de Dios. Y eso no es solamente hablando ni deseando, sino llevando a la práctica una vida íntima, una vida que tiene relación con el Dios del cielo. No relación con la televisión, no relación con las cosas mundanales, sino una relación viva, una relación constante con el Señor. Eso te va a llevar día a día, que tú te vas llenando y llenando. De repente, cuando vienes a ver, sales hablando hasta lenguas. Las lenguas no puedes hablar simplemente porque sí. Simplemente tú te vas a hablar lenguas cuando comienzas a llenarte de la presencia de Dios, a llenarte de la palabra de Dios, al estar constantemente en la intimidad con el Señor, hablando con Él.
Esos son los frutos que tú vas a conseguir espiritualmente hablando cuando tienes intimidad con el Dios del cielo. A lo mismo que un matrimonio. Un matrimonio tiene frutos después de cierto tiempo, tiene sus niños porque hubo intimidad. Lo mismo espiritualmente vamos a dar frutos cuando usted y yo tenemos intimidad con el Dios del cielo. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen, yo me voy a meter en este año en curso que estamos? Yo no voy a dejar de pasar este tiempo. Me voy a meterme en intimidad con el Señor. Voy a comenzar a crecer porque me doy cuenta que no estoy creciendo espiritualmente. Me doy cuenta que no estoy avanzando espiritualmente, pero voy a empezar. Hay que empezar por algún lado. Hay que empezar en alguna vez. Porque si usted se queda toda la vida así, entonces no vamos a ver frutos, no vamos a ver crecimiento. Esto nos está diciendo que debemos revisar qué cosas nos están controlando y están afectando el bienestar de nuestras familias. Sí, porque por ejemplo, un cabeza de la familia o un esposo, vamos a decir, si está controlado por el alcohol, ¿cómo estará la familia? Si está controlado por la droga, ¿cómo estará la familia? Si está controlado por la violencia, ¿cómo está la familia? Si está controlado por la ira, por el enojo, ¿cómo está lo demás? ¿Estamos acá? Entonces nos hace falta volver a revisar a cada uno de nosotros esta importancia de la revelación de la palabra de Dios. Hay gente que está siendo controlado, ¿verdad? Por cosas que son malas delante de Dios. La perversión sexual. Y entonces el Señor está diciendo, hey, estamos en el final del tiempo. El Espíritu Santo está diciendo por medio del apóstol Pedro, el fin se acerca. Estamos hablando en tiempos finales. ¿Cuál debe de ser mi prioridad en estos tiempos finales? Una de las prioridades personales debe ser la santificación. ¿Por qué la santificación? Porque dice la Biblia, oiga esto, que sin santidad nadie verá a Dios. Anoche lo puse un comentario en Facebook acerca de esto. Porque la gente está diciendo, ay, nosotros los que somos los de tal o cual dominación, somos los que tenemos la verdad. Nosotros somos los que estamos correctos. Ustedes están mal, ustedes se van a ir al infierno, etcétera y etcétera. O sea, una y otra denominación se creen que son dueños de la verdad. Y creen que ellos se van a merecer, simplemente ellos, el cielo. Entonces yo lo había puesto en el comentario, ¿verdad? Que en el cielo, al cielo no va usted a entrar por ser católico, ni pentecostal, ni bautista, ni metodista, ni unicitario. Al cielo usted no va a entrar porque usted es adventista. Al cielo, ¿sabe quiénes van a entrar? Los que viven una vida de santidad, los que han renunciado el pecado, los que han dicho en esta vida, esto no le agrada a mi Dios, esto no le agrada a mi Señor. Y aunque tenga que doler a mi carne, porque a veces la carne te pone a relinchar, uy, pero esto está bueno. Y aunque le duela a mi carne, pero esto yo sé que no le agrada a mi Señor. No le agrada a Dios. Habrá veces que tendrás que salir corriendo como lo hizo José. Habrá veces que tienes que renunciar cosas que no le agradan a Dios. ¿Qué películas usted está viendo? Hay gente que todavía sigue mirando novelas, películas de violencia, películas de box, de karate. Y otros dicen el yoga no tiene nada que ver. Señores, averigüen lo que es malo. Eso tiene un trasfondo por detrás. Se están moviendo demonios. Demonios.
Por eso muchas veces cuando tú estás practicando el box, la violencia y todo esto, o el yoga, tú vas a ver que en tu vida vas a experimentar un espíritu de violencia. Como que quieres volarle la cabeza a todo el mundo, siempre. Entonces, de esto el Señor está haciendo advertencias. Gloria al nombre del Señor. Dios está diciendo, tú tienes que ser sobrio en estos tiempos. Por eso decía, ¿cómo debemos de vivir en estos tiempos? Número 1, dice el apóstol Pedro, sean sobrios. ¿Cómo decía? Sed pues sobrios. Amén. Y de esta manera poder enfrentar, ¿verdad?, la situación final en la que estamos viviendo. Probablemente se acercará o vendrá otro virus o vendrá algo peor, como están anunciando que ya viene otro virus. Pero usted está preparado. Espiritualmente usted está preparado. Si nosotros nos estamos preparando, revistiéndonos con la armadura que dice en Efesios capítulo 6, ¿qué dice el Señor? Vístete de toda la armadura de Dios. Y ahí implica la armadura de Dios, implica un pocotón de puntos bíblicos, de asuntos bíblicos que tiene que ver que nosotros los cristianos, la iglesia tiene que revestirse, ¿verdad? Empezando con la palabra de Dios, la comunión con Dios, la santidad, la fe, la oración, etcétera y etcétera. Porque a veces estamos creyendo casi que solamente si oras ya estás bien. No. Tienes que leer la palabra de Dios. Al leer, repito, tú estás escuchando a Dios. Estamos escuchando la palabra de Dios. Y ella nos va a dirigir. Dios nos va a gobernar por medio de su palabra. Cuando el Señor libertó al endemoniado gadareno, note que además de haberse vestido, porque antes estaba desvestido, ¿verdad? La ropa lo tenía desvestido, el endemoniado gadareno, en Marcos capítulo 5, versículo 15, se encontró en su sano juicio después de que él fue libre. El Señor le hace libre. Ahora él está en juicio. Y dice la Biblia, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Ahora estaba como sentado, vestido. Oiga esto, cuando tú estás en sano juicio, cuando tú estás en Cristo, porque hay gente que todavía está en Cristo y todavía sigues vistiéndote como un mundano. Todavía el Espíritu Santo no se ha formado en su vida, porque mire cómo estaba. Ahí después de que fue libre, entonces estaba sentado, vestido y ¿cómo más estaba? En su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Verdad? Estaba sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Entonces, una de las cosas también que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, que te va a poner orden en tu vida. Vas a comenzar a ordenar tus pensamientos por medio de la palabra. Ya no vas a ser como ese gallo loco, la gallina loca. El Espíritu Santo va a comenzar a controlar nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Y lo que está diciendo, la segunda prioridad para este tiempo es velar y estar en oración. La segunda prioridad. Ya hablamos la primera. Pero lo segundo es velar y estar en oración. Veamos lo que termina diciendo el versículo 7 ahí mismo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. ¿Qué dice? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y ¿qué más? Y velad, viendo la televisión, ¿verdad? Viendo la novela. Y velad en oración. Y velad en oración. Jesús dijo, ante un tiempo crucial de oración en el que sus discípulos se habían quedado dormidos porque los había convocado para que oraran, porque ya llegaba el tiempo donde que iba a ser apresado. Él llevó con él su equipo para que le ayudaran a orar.
y de repente se quedan dormidos. Veamos lo que dice en Mateo capítulo 26, versículo 40, del 40 al 41. 40 al 41, que dice: vino luego a sus discípulos y los halló. ¿Cómo los halló a sus discípulos? Y no los había llevado para que ayudaran de orar e interceder. Estaba en un tiempo, repito, crucial, de que le iban, ya esa noche le iban a entregar. Y como hombre, porque recuerde que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, y entonces le lleva para que oren también con él. Y entonces estos se quedan dormidos. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro. ¿Qué le dijo a Pedro? Así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Verdad que los elogió con esa palabra a ellos, verdad? ¿Qué significa esa palabra para nosotros? Un regaño. ¿Sí o no? Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Ah, pero no vamos tanto allá. Hay creyentes que no pueden ni orar ni 5 minutos ni 10 minutos. ¿Qué estará diciendo el Señor al respecto? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice el Señor en el versículo 41? Velad, ¿y qué más? Y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es... La carne no quiere nada, la carne no quiere orar, no quiere leer la Biblia, la carne no quiere involucrarse en nada de las cosas del Señor, amados hermanos. Pero el espíritu está dispuesto. Usted no ha experimentado en su vida espiritual que aunque usted está pasando por circunstancias difíciles, muchas veces agotado, cansado del trabajo, etcétera, etcétera, como que ya quiere simplemente tenderse, pero siempre usted va a escuchar una voz en el corazón que está diciendo: ven a mi presencia. Me hace falta de tener ese tiempo de oración con el Señor, ese tiempo de relación, de intimidad con el Señor. Esa voz siempre, todo aquel que ha nacido de nuevo va a experimentar la voz del Espíritu Santo, y uno de los anhelos de Dios es que la iglesia permanezca en fiel comunión con el Señor. Y el Espíritu Santo te va a estar tocando, acordándote. Estamos acá. ¿Cuántas veces? Yo sé que usted también lo ha experimentado. El Espíritu Santo me despierta: levántate a orar. Ven a orar. Ven, te estoy esperando. ¿Estamos acá? De ahí la importancia de vivir una vida de comunión con el Señor. De ahí lo que han aprendido esta experiencia con el Señor. Jamás, oiga, jamás pueden descuidar la presencia del Señor. A la gente que ha descuidado la presencia del Señor, están siendo abatidos allá afuera. El diablo le está haciendo la guerra. Están siendo controlados ahora por tal o cual cosa. Ya no es Dios quien los controla. Ahora es el diablo que le está haciendo la guerra a sus vidas. Estamos acá. Pero hoy en este día el Espíritu Santo te está recordando que estamos viviendo los tiempos finales y ya no hay tiempo para estar jugando a las escondidas evangélicas. Llegó el tiempo para ser sobrios, estar atentos, estar velando, orando, dice la Biblia, constantemente. Bendito el nombre del Señor, porque la venida del Señor dice que vendrá como ladrón en la noche. Él no te va a avisar el día que viene, la hora que viene. No dice la Biblia, pero sí dice, le da señales, pero la señal que da, que vendrá como ladrón en la noche. El ladrón te llega avisando cuando llega a robar. El ladrón te llama por el celular primero para robar. Aunque ahora con la tecnología casi lo están haciendo. Con una sola respuesta ya te están hackeando. Tenga cuidado de eso. Cuando usted vea un número raro, ciérrelo, hermano, porque ahora los hackers están, mire, locos, buscando a quién robárselo.
roban tu identificación rapidísimo. Pero Dios nos ha dado, ¿verdad?, la sabiduría por medio del Espíritu Santo. Yo no sé a usted, ¿verdad?, pero nosotros cuando teníamos los niños, los hermanos venían a regalar juguetes para las Navidades y venían trayendo un montón de juguetes, incluyendo ropa, pero probablemente lo hacían por ignorancia. Venían trayendo juguetes de Disney, ¿verdad? Eran juguetes diabólicos. Y ya, ¿cómo eran? Spider-Man, Pokémon, bueno, infinidad de cosas. Pero nosotros no teníamos que estar investigando. Ya solo con ver, ya sabíamos que era como un radar. Solo con ver, ya esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo y esto es malo. Vamos a la basura. ¿Entiende? El que tiene el Espíritu Santo, hermano, sabe cómo el enemigo está tratando de infiltrarse a su vida. El que tiene el Espíritu Santo sabe de qué manera el enemigo te está queriendo controlar. ¿Quién te está controlando? ¿Es el Espíritu Santo o son otras cosas? Procuremos que sea Dios el quien controla mi vida. ¿Sabe por qué? Porque estamos a los umbrales que Cristo viene. ¿Sí o no? Cristo viene. No podemos estar todavía en el pecado, en la maldad, odiando al hermano, a la hermana. No se deje de llevar de aquellas redes sociales donde incluso ministros están tirando el uno al otro como perro. ¿Qué dice Jesús? Él dio un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros, hermanos. En vez de estar criticando, en vez de estar hablando mal, ¿qué tenemos que hacer? Amarlos, bendecirlos, orar por ellos. Eso es lo que Jesús mandó a hacer. Gloria al nombre del Señor. Esto es sumamente importante, amados hermanos, que debemos de llevar a la práctica. Gloria a Jesús. Hay una conexión directa entre estar despierto, entre estar sobrio y la vida de oración. La vida de oración. No se descuide, hermano. Usted que está comenzando los caminos del Señor, usted tiene que saber, número uno, la primera lección que usted debe de aprender: leer la Biblia. Segundo, a orar. A orar, hermano. Tercero, a testificar de lo que Dios está haciendo en su vida. Son lo básico. Nosotros tenemos que vivir una vida de oración. Sin oración nos morimos. Sin oración nos asfixiamos. Sin oración no podemos hablar con Dios, porque orar es hablar con Dios. Si usted no ora, pues usted no habla con Dios. Para enfrentar el fin de los tiempos y estar sobrio, necesitamos orar como nunca. Estamos acá porque estamos viviendo los tiempos finales. Para estar preparados tenemos que vivir esa vida de oración como nunca, porque es la única manera de recibir fortaleza para resistir al enemigo. Cuando el enemigo se quiere levantar contra tu vida y tú estás revestido de oración, estás revestido del Espíritu Santo, con una sola palabra que tú hables y lo reprendas, el enemigo tiene que desaparecer, se tiene que irse de tu vida. Bendito el nombre del Señor. Los endemoniados tendrán que ser libres. La gente que está enferma tendrá que ser sanada. Pero si tienes una vida de oración, si tienes una vida de comunión, de santidad con el Señor. ¿Estamos acá? La oración no es un castigo o suplicio simplemente. La oración tampoco es algo que te provee o provoque pereza o desánimo. La oración no hace eso. Al contrario, la oración es la fuente de la victoria. La oración es la que te da la victoria a ti. La oración hace que al hablar con Dios, muy pronto tú estarás también hablando el vocabulario espiritual, el vocabulario de Cristo.
¿verdad? Durante los años de convertimiento, en los primeros años de convertimiento, nosotros estamos siendo formados, pero a la medida de que usted se llena de la palabra de Dios, muy pronto usted va a ver que va a estar hablando ahora palabra de Dios. En todo lado va a hablar palabra de Dios. Le va a ser difícil ahora hablar otras cosas. Se tiene que desaparecer ese hombre viejo, bendito el hombre Señor, porque ahora está revestido del hombre nuevo. Es ahí donde el Señor se manifiesta, que hace que cosas extraordinarias sucedan. Cuando estamos orando, cuando tenemos una vida de oración, aún en esas situaciones adversas y difíciles. Si te atreves a sacar ese tiempo de comunión, de oración con Dios, tú vas a ver que Dios se encarga. Gloria al nombre del Señor. Dios quiere que tú y yo entendamos que la oración es una prioridad en nuestras vidas. Es una prioridad, hermanos. Usted no puede darse el lujo de vivir una vida de cristianismo sin oración. Una vida de cristianismo sin congregarse. Hay cristianos que se congregan solamente los domingos. Lo mismo que la iglesia tradicional. Casi no cambian nada. Pero ¿qué dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17? Dice, pues si de la manera que estamos en Cristo, dice, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Se está formando un hombre nuevo en tu vida, una mujer nueva en tu vida. Tú estás dando forma a tu vida, estás siendo discipulado por el Señor. Estamos acá, tu vida irá dando cambios y cambios, irá creciendo. Debes anhelar crecer, debes anhelar avanzar hacia adelante. No se quede conformado usted con lo que ya es. Anhele crecer, aspire más de Dios, bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 5 versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes van a ser saciados? Los que tienen hambre y sed de guacamole, ¿verdad? Los que tienen hambre y sed de habichuela. ¿No? ¿Cuál entonces? ¿Quiénes van a ser saciados? Los que tienen hambre y sed de justicia, hermanos. Los que tienen hambre y sed de Dios. Los que desean, los que anhelan, los que dicen, es cierto que yo me estoy acostando tarde, Señor. Es cierto, Señor, que yo estoy agotado, pero en el nombre del Señor, levántame, despiértame fortalecido, porque necesito estar en tu casa, porque necesito estar contigo. Necesito, Señor, respirar el aire del cielo, ese aire que viene solamente de Él. En Cristo tú eres fortalecido. Él te fortalece, Él te levanta. Si tienes problemas, tú vas a ver que los problemas se disipan. Y vas a comenzar a ver los problemas con un polvito que está abajo de tus pies. Pero eso es cuando estás revestido del poder de Dios. Cuando tienes hambre y sed de ¿qué? De Dios, hermanos. Hambre y sed de Dios. No puede ser posible usted, ay, hoy está lloviendo, no puedo. Hoy está un poquito frío, no puedo. Hoy no siento. No siento ir a la iglesia hoy. No siento leer, no siento orar hoy. Nosotros no vivimos porque sentimos. Nosotros no vivimos por emocionalidades. La palabra del Señor está diciendo que el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Y por fe tú dices, es cierto que voy a dormir 2 horas, pero por fe le voy a orar a mi Señor que esta noche voy a dormir 10 horas y yo me levanto fortalecido. Le pido a mi Señor que me levante temprano antes de irme a mi trabajo a sacar tiempo para estar en su presencia.
Y Él me multiplica, hermano, le estoy diciendo con experiencia. He tenido que levantarme temprano a trabajar, pero he tenido que orar al Señor y el Señor me fortalece. Y el Señor me da la fuerza necesaria. Porque usted no le está pidiendo un chequecito de $1 milloncito, ¿verdad? Usted no le está predicando ahí el evangelio de la prosperidad solamente. Nosotros, ¿qué estamos anhelando? La presencia de Dios, hermanos. Que nos ayude a ser humildes, que nos ayude a hacer la voluntad de Dios. Mas buscad primeramente, ¿a quién? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No busquemos primeramente, mi hermano, el oro, la plata, eso van a venir. Usted no tiene que estar haciéndose loco por eso. Busque a Dios primeramente. Ponga de prioridad número 1 a Dios primeramente, y el resto de las cosas usted va a comenzar a ser testigo ocular cómo Dios le va presentando en su vida. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 6, mire lo que dice, algo muy esencial. Dice, mas tú cuando ores, Mateo 6, 6, ¿lo tienen? Dice, mas tú cuando ores, entra ¿en dónde? En tu aposento, y cerrada la puerta, ora ¿a quién? Una de las cosas que usted tiene que tener conciencia, que cuando está orando no se convierte en un sistema mecánico, que está repite lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. No, hermano. Oiga esto, dice aquí, y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Cuando usted y yo tenemos conciencia que estamos hablando con alguien en ese aposento, en ese cuarto, en ese dormitorio o en la iglesia, cuando tú estás a solas con Él, estás frente a frente con el Dios del cielo, hablando con Él. Y tú le estás mirando a la cara de Él, y no puede ser posible que tú estás como una cinta, repite, mirándolo a Él. Tiene que haber una oración espontánea, una expresión espontánea que sale del corazón a alguien sublime como es nuestro Dios. Eso es orar con entendimiento. Dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. ¿A dónde nos va a recompensar a esa gente que ora? Por eso hay gente, hermano, que rápido son ascendidos a los ministerios. ¿Por qué? Porque están orando. A ti no te van a ascender a un ministerio, a algo dentro de la iglesia, si no te vemos orando. ¿Qué vas a enseñar? ¿Qué vas a hablar? Venga. No. ¿Estamos acá, más hermanos? Entonces, otra de las cosas que me llamó la atención, cuando dice y cerrada la puerta, ¿sabe qué quiere decir? Tienes que cerrar las puertas de esas cosas que te están distrayendo. ¿Estamos acá? Hay gente que para orar, el teléfono tiene que estar ahí. Suena el teléfono, aló, y tú no estabas hablando con Dios. ¿No estabas hablando con Dios? Llama a fulano, aló. Otra vez llama a sultano, aló. ¿Cómo crees que estará ese tiempo de oración? ¿Estamos acá? Es una falta de respeto y reverencia a Dios, porque se supone que estás hablando con Dios. Estás hablando con Él, con el Rey de Reyes, Señor de Señores, porque te garantizo que si estás delante de un policía hablando y si te llama fulano, estoy seguro que no vas a responderle el teléfono. ¿Sí o no? Y entonces, ¿cómo? Cuando tú vienes a orar, oye, debemos de cambiar esas malas prácticas. Por eso dice, cerrada la puerta, quiere decir que tienes que cerrar puertas. Estamos acá para que puedas tener esa comunión con el Dios del cielo. Hay puertas que están abiertas, qué sé yo, usted lo sabe.
Pero hay que cerrarla y pedir al Dios del cielo que en ese momento Él sea manifestándose. Voy terminando. El fin se acerca y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Tener entre vosotros, ¿qué? Ferviente amor. Y en tercer lugar nos está diciendo esto. Tengan entre ustedes un ferviente amor. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ferviente es lo mismo que hirviente. El amor no puede ser frío, sino apasionado. Así que si estás apasionado por Cristo, nada te puede limitar en tu vida espiritual. ¿Cuántos están apasionados por Cristo? Nada lo puede limitar, nada lo puede paralizar, nada lo puede apartar de Dios. Por eso Pablo lo dice, nada podrá apartarnos del amor de Dios. Nada. Gloria al nombre del Señor. En este tiempo final que vivimos, usted y yo debemos estar ardiendo por Cristo. Y cuando usted está ardiendo por Cristo, también va a contagiar a otros. Por eso nosotros enseñamos a orar aquí a la gente hablando, hermano. No mentalmente, porque hay gente que se acuesta sobre una silla y dice que está orando mentalmente y está roncando. Eso es el riesgo que tú corres al orar mentalmente. ¿Sabes cuándo tú puedes orar mentalmente? Cuando tú ya hayas crecido, cuando tú ya hayas madurado, estás maduro espiritualmente. Para mí no se me hace difícil orar con voz, orar sin voz, oro en la mente. Yo oro, hermano. Pero usted que está recién comenzando, comience a, ¿cómo lo dicen en el Santo Domingo? Voceando. Comienza a vocear, hermano. Y cuando tú comienzas orando, voceando, reprendiendo al diablo, tú vas a ver muy pronto los frutos. Frutos se van a ver en su vida. Eso nos enseñaron a nosotros y la hemos visto. Estamos acá. Comienza a reprender al enemigo. Ora al Señor en voz. No que Dios, porque hay gente que dice, ¿y qué? ¿Ustedes se creen que Dios es sordo? No, Dios no es sordo nada. Hay gente sí que no quieren orar porque el diablo se les presenta. Pero usted y yo debemos de orar al Señor. Uno de los hábitos que debe hacer el cristiano o un estilo de vida es la oración. La oración. Usted ora cuando está en la iglesia, cuando va de camino, cuando va de bus, cuando va en el tren, cuando está en la casa, cuando está bañando. No sé. Yo oro cuando me estoy bañando. Y las veces que yo he tenido experiencias, unas experiencias sobrenaturales ha sido en el baño, hermano. Me he caído en la tina, no porque yo quiero, sino por el poder de Dios. Dios me ha hablado, incluso cuando estoy bañando. Dios te puede hablar en cualquier momento cuando tienes una vida de comunión con el Señor. Entonces, esto es muy crucial para nuestras vidas, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Aquí sí, amárrese los cinturones para que usted no se caiga. Dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice el Señor? Esto sí le pone a temblar, mi hermano. Si usted es un verdadero cristiano, esto le pone a temblar a uno y le pone a hacer diligencias. Porque el Señor está diciendo muy claro aquí, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor, ¿sabe qué pasa aquí? El Señor tiene náusea de los cristianos fríos. Tiene náusea de los cristianos tibios. Está hablando de vomitar, ¿no?
es náusea. ¿Será que usted y yo estemos en esa lupa de Dios? Caso contrario, hoy debemos de levantarnos en el nombre del Señor, arrepentirnos y pedir perdón a Dios y proponernos en el nombre del Señor de hoy mi vida va a cambiar. Hoy voy a comenzar con nuevos hábitos. Hoy voy a comenzar dando nuevos pasos en el nombre del Señor. Aunque el diablo se levante, aunque el diablo no quiera, aunque la carne misma mía no quiera, pero me voy a esforzar porque la palabra del Señor ha dicho: esfuérzate y sé valiente. Él dice: esfuérzate y sé valiente. Para usted conquistar el reino de los cielos, tiene que esforzarse, número uno. Segundo, tiene que ser valiente espiritualmente, no con tu fuerza, no con tus puños, sino espiritualmente. Usted tiene que arrebatar, porque el reino de los cielos sufre violencia, y dice: los violentos, ¿qué pasa? Lo arrebatan, hermano. No lo arrebata cualquiera. No lo arrebata un desanimado. No. Hay que, número uno, tener ese anhelo, ese deseo. Bendito el nombre del Señor. Lo más importante de todas las cosas es tener entre vosotros ferviente amor. Pensemos por un momento en cuál de estos tres niveles estamos nosotros. En cuál de estos tres niveles está mi pasión por Dios, mi amor por la gente que me rodea. El Señor está diciendo: por cuanto no eres frío ni caliente, has caído en la tibieza. Y Dios dice que Él aborrece la tibieza. Cuidado, hermano, que usted vaya a estar diciendo: ay, mañana lo hago como el chispirito. Mañana. Y luego llega mañana, no lo haces. Llega pasado, no lo haces. Llevas una vida tibia, una vida fría en el Señor. ¿Y qué dice el Señor a aquellos? Que los vomita. Gloria al nombre del Señor. Ah, pero eso no es acá, hermano. Esa es la gente de allá, de la Burundanga, tan lejos. Entonces, hagámonos también una pregunta. ¿Cómo está mi pasión por Dios? ¿Cómo está mi pasión por Dios? ¿Cómo está mi pasión por Jesucristo? Hay gente que comenzó apasionado por el Señor, pero hoy tiene una tibieza terrible. ¿Por qué te descuidaste? ¿Qué pasó en el camino? Probablemente te enojaste con alguien, nunca lo perdonaste, te quedaste frío porque eso te agrava tu corazón. Vives resentido, vives enojado. Eso hace obstáculo para que usted se enfríe. Y puede ser que usted esté perteneciendo a la iglesia, pero que no hay una vida de Dios ahí. No hay una verdadera relación del Señor ahí. Gloria al nombre del Señor. Por eso hoy en día esa gente son indiferentes a lo que Dios dice en su palabra. Se han desviado de la verdad. Dios está diciendo que Él aborrece la tibieza, que no estás ni una cosa ni en otra cosa. Dios quiere que haya en nosotros ese amor apasionado por Él. Usted no puede moverse porque simplemente le estamos dando una llamada y decimos: hermano, venga a la iglesia. Usted no puede moverse así. Tiene que haber una pasión que le mueve a usted a buscarlo a Dios. Usted tiene que saber cuál es su motivación de estar aquí en la casa de Dios. ¿Cuál es mi motivación de venir a la casa de Dios? ¿Por qué yo vengo? ¿Por qué yo aparto ese tiempo de estar con el Señor? ¿Por qué yo voy a leer la Biblia? Ay, porque no tengo nada que hacer ahora, voy a leer la Biblia. Así no se hace, hermano. Tú tienes que tener conciencia que vas a hablar con Dios, que algo Dios te va a decir, porque es diferente cuando usted va preparado su corazón pensando en que va a hablar con Dios.
es diferente. De repente usted va a ver cuando lee la Biblia, sale llorando mocos y babas. Porque Dios le habló. El Señor lo tocó. Pero si dices, ay, ahora tengo tiempo, ya después de esto tengo que hacer esta cosa, la otra cosa. Así no, mi hermano. Tenemos que aprender a disciplinarnos, gloria al nombre del Señor. Y esto es muy importante. Estamos viviendo un mundo donde la gente es muy egoísta, donde el Señor está advirtiendo en Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué hace que el amor de Dios se enfríe en nuestras vidas? La maldad. Mire, 24:12, Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado, ¿qué pasa? El amor de muchos se enfriará. Y usted lleva guardado ahí ese rencor. Lleva atesorado. Incluso lo pasa acariciando todos los días. Y no quiere perdonar. El resentimiento, la ira, el enojo. Y luego, ¿por qué la gente se enfría? ¿Por qué se apartan de Dios? Aquí está diciendo bien claro, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13. Pero el que persevere, oiga esto, su vida espiritual aquí en la tierra va a necesitar de perseverancia. Porque la Biblia está diciendo bien claro, Jesús lo dijo bien claro, que en esta vida, en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener lucha, vamos a tener problemas. Pero Jesús dijo, confíen que yo he vencido en el mundo. Esto quiere decir, ¿verdad? Que si usted y yo estamos caminando con un montón de cosas dentro del corazón que permite que se enfríe, que hacen que se enfríe su relación con el Señor, ya no tiene nada que ver ni Dios ni la gente, porque hay gente cuando entran en problemas comienzan a culpar a todo el mundo, que por fulano, por fulana, por sutano, incluso pelean con Dios. Y fue un caso que simplemente no te tomaste en cuenta, no quisiste perdonar, y estás atesora y atesora maldad. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cristo está a punto de venir, amados hermanos. Necesitamos perseverar en el Señor. Persevera en aquello que tú has empezado. No se quede cómodo, no se quede conforme, ahí avance en el nombre del Señor. Dígale, Señor, yo no me voy a quedar conforme. Yo no soy de aquellos, no quiero llegar a conformarme del grupo de esos que no avanzan. Yo voy a avanzar en el nombre del Señor. Antes que yo parta de esta tierra, antes que yo cierre mis párpados, primeramente te voy a servir, me voy a involucrar contigo, Señor, me voy a involucrar con la iglesia, voy a empezar a servir al Señor en algo. Gloria al nombre del Señor. ¿No le gustaría a usted involucrarse con el Señor en algo? Porque usted y yo no sabemos cuándo nos vamos a ir. Puede ser que sea mañana, pasado o al rato. Pero ¿qué has hecho para el Señor? ¿Fuiste solamente un demandante o un ofertante? Pensemos en eso. Por eso Dios está llamando a estar alertas estos últimos tiempos, que dice que velen y oren. La gente que dejó de velar, la gente que dejó de orar, está atrapado en las circunstancias que el enemigo los está tendiendo. Es más, el mundo los está arrastrando para atrás muy fácilmente. Por eso muchas de la iglesia ya se ven ya casi mundanales. Ya no hay diferencia. Pero usted y yo, el Señor nos está llamando a que avancemos, a que crucemos esas barreras, esos impedimentos.
¿Cuántos están dispuestos a levantarse? Que antes que termine este año usted diga, yo voy a estar en algo, yo voy a hacer en algo, yo voy a participar en algo, bendito el nombre del Señor. ¿Y cómo usted lo comienza? Comience con el discipulado, hermano. Los que todavía no han comenzado el discipulado, comience con el discipulado, el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, etc. Y luego usted va a ser participante, porque ahí le van a instruir, ahí le van a capacitar. Por eso el Señor dijo, vayan y hagan ¿qué? Discípulos, hermanos. El Señor está interesado en hacer discípulos. Los discípulos son gente formada por el Señor, que estarán fieles ahí constantemente con Él. Así como lo estaban los discípulos del Señor. Así también Dios está llamando hombres y mujeres fieles para estar en su presencia. Póngase de pie ahí donde usted está, que ya nos vamos, bendito el nombre del Señor. Finalmente concluyo, al vivir el tiempo final, más que nunca debemos de estar sobrios. Y sobrio también habla de una persona que no está como borracho, como oído, que no sabe qué hacer, que no sabe cómo desenvolverse, ¿verdad? Debe estar libre de toda opresión o influencia maligna. Debemos estar buscando el rostro del Señor en oración y sobre todo manteniéndonos apasionados por la presencia de Dios, perseverando hasta el fin. Debemos de perseverar, luche, mi hermano, no negocie su relación personal con el Señor. No venda sus principios, bendito el nombre del Señor. Es tiempo de velar y orar. Se ha dicho un principio que hay, que el cansancio de los buenos es el triunfo de los malos. Cuando tú te agotas, cuando tú cuelgas los guantes, el enemigo va a aplaudir. Pero aquí no estamos para eso, ¿verdad? Aquí estamos para conquistar la victoria de Cristo. Aquí estamos para ser un pueblo victorioso, un pueblo redimido por Cristo, un pueblo redimido por la sangre del Cordero de Dios, que ya le dio ahora una nueva identidad a su vida. Usted ya no es un cualquiera. Usted ya está revestido del nuevo hombre. La presencia de Dios le da una nueva identidad a su vida. Pablo está diciendo, ya no vivo yo. Eso es que Cristo está viviendo en nuestras vidas. Honre la presencia de Cristo en su vida. Honre la presencia del Señor en su vida. Porque la Biblia está diciendo que somos templo del Espíritu Santo. Estamos acá, usted es templo del Espíritu Santo. No puede ser que usted está metiéndose todavía un ron, un trago, una cerveza. Cuídese de eso, hermano, porque el Espíritu Santo no se echa un traguito, ni una cervecita, ni un cigarrillo. Por eso hay gente que pierde la presencia de Dios porque le están metiendo alcohol, le están metiendo cerveza, le están metiendo porquería. Y luego se quedaron, ¿verdad?, como piedras del río, tibios, calientes. ¿Y qué dice el Señor a esa gente? Que los vomita. ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy? ¿Vamos a meternos apasionadamente con el Señor o vamos a permanecer tibios? Hay una decisión que tomar en este día.